Continuamos, gracias por estar con nosotros. Terminando esta semana, desafortunadamente tenemos que hablar de una decisión que tomó el gobierno. Es una carta que tiene 4 párrafos, que llegó a muchos, mejor dicho, a todos aquellos colombianos que tienen un crédito con el ICETEX. Fue una desagradable sorpresa para jóvenes en Colombia a los que el ICETEX, que es ese instituto que le ha permitido estudiar a tantos colombianos, notificaba a la gente de la ayuda financiera, de la tasa, el subsidio, el apoyo que el gobierno le estaba pagando a la tasa de interés del crédito de los muchachos, de esos que estudiamos con el ICETEX. Pues bien, dice la carta que hay un problema financiero y fiscal en Colombia y que el apoyo a ese porcentaje de la tasa que venía pagando el gobierno se acabó, que los estudiantes ahora tendrán que pagar una tasa completa en sus créditos. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues que hay muchos colombianos, muchos jóvenes que están pagando el crédito con el ICETEX que tendrán que aumentar el pago mensual. La cuota va a valer más. Hay casos de muchos que tienen, por ejemplo, un aumento de 50, 70, 80 mil pesos al mes, pero hay otros en los que incluso el valor se duplica. Y es una situación, de nuevo, con los jóvenes, con quienes fueron electores del presidente Gustavo Petro, que los ha puesto a hablar del futuro del ICETEX. Para eso es un gusto saludar a Juliet Rincón. Es la presidenta de FENARES, es la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles y como pocas de las mujeres que más entienden en Colombia lo que pasa en educación y cómo no en el ICETEX. Por eso, Juliet, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos. Camila, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Desafortunadamente en estas circunstancias, pero es importante que el país se entere realmente qué está sucediendo. Juliet, estamos viendo también aquí en pantalla, esta es la carta, esta es la imagen que le llegó a los jóvenes, muchos de esos que usted conoce y además representa. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? ¿Qué significa para quienes tienen una deuda con el ICETEX la decisión que ha notificado la entidad en las últimas horas? Mira, esto como para que lo puedan entender un poco más los colombianos, es aproximadamente 156.000 usuarios están afectados, usuarios y familias. De estos 156.000, 132.000 tenían subsidio a la tasa full. Esto quiere decir que les va a aumentar 12 puntos efectivo anual. 24.000 de estos 156.000 son usuarios que tenían una tasa parcial, que pues ellos se ven un poco menos afectados porque les aumenta 3 puntos aproximadamente. Para dar un ejemplo, que para que me lo entiendan mejor, un egresado de medicina, un usuario en etapa de amortización con un crédito de 400 millones. En diciembre su cuota aproximadamente fue de 4 millones de pesos. En enero, 3.200.000. Y a partir de febrero en adelante, 6 millones de pesos aproximadamente, para dar una idea de esto. Pero vámonos a un crédito tal vez un poco más cotidiano de unos 50 millones, una carrera de 5 años. En diciembre su cuota fue de 1 millón, en enero de 940.000 y a partir de febrero de 1.200.000 pesos. Y eso realmente afecta a esas 156.000 familias. Porque no todos los usuarios que están en etapa de amortización ya tienen empleo, o muchos de ellos están pagando su cuota, pero aparte están apoyando a su familia, pero aparte están tratando de sostenerse. Entonces esto afecta, esto es un daño social a esas 156.000 familias y es un desconocimiento de los procesos que tal vez está teniendo este gobierno, porque está desconociendo que previo al 2023 el formato de condiciones de crédito que cada usuario firmó decía que era IPC más 0. Eso quiere decir que están desconociendo esas condiciones de crédito que firmó cada usuario, ese derecho adquirido que ya tenía cada usuario previo al 2023. Yo realmente no entiendo estas decisiones improvisadas del gobierno. Juliet, lo que pasa es que dice el gobierno en la carta, y esto se lo quiero leer textual: el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por eso los beneficios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a la tasa de interés. Se ha convertido el problema de caja del gobierno en la razón de los recortes y problemas en muchos sectores, ni hablar del sistema de salud, ni hablar del pensional y ahora pues esto con el ICETEX. ¿Eso es cierto? ¿Esto se debe netamente a la falta de caja del gobierno o usted cree que es una decisión también política?
Yo pienso que es una decisión política y esto simplemente es una consecuencia de lo que ha venido mostrando el ministro y el gobierno desde el año anterior, porque ellos básicamente lo que quieren es acabar la entidad. Esto simplemente demuestra que cada vez van a querer seguir asfixiando más a nuestra población más vulnerable, porque tengamos en cuenta que estos 156.000 usuarios y sus familias son estrato 1 y 2 y muchos de ellos son sujetos de protección constitucional, es decir, personas en condición de discapacidad, reinsertados, indígenas, entre otros. Entonces yo sí creo que esto es una decisión política, darle la espalda a la población más vulnerable del país que vio en el ICETEX una forma de poder acceder a la educación. Sí, Juliet, ¿desde cuándo son esos incrementos? ¿Esto es inmediato? Los jóvenes han sido notificados, bueno, en esta semana, terminando esta semana, a través del correo electrónico y mensajes de texto. ¿Esto es inmediato? ¿La próxima factura ya llegará con este cobro completo? La factura que llegó de febrero para pagar en marzo. Sí. O sea, desde febrero. Desde febrero es el cobro. Es inmediato. Y ¿sabes qué es lo más preocupante? Que este subsidio llevaba más de 20 años. O sea, esto no es de este gobierno. Este subsidio llevaba más de 20 años y de la nada, en una decisión política, considero yo, porque están dejando pues, a los jóvenes, son los que están pagando los platos rotos de esas malas decisiones improvisadas que hoy está teniendo el gobierno y el ministro. Juliet, dice además el gobierno, el presidente Gustavo Petro, que la educación era su bandera, lo dijo en campaña, prometió en campaña aliviar estas deudas que tienen los jóvenes, usted nos dice 156.000 usuarios con el ICETEX. Hoy se sienten engañados. ¿Por qué cambió tanto la promesa de campaña con lo que hoy pasa con el ICETEX? Mira, nosotros desde FENARES hemos elevado un mensaje desde hace unos meses y es como que los estudiantes de universidades privadas estamos siendo desconocidos y los egresados de las universidades privadas estamos siendo desconocidos por el gobierno. Entonces, básicamente creo que el gobierno, pues, el presidente de cierta manera engañó a los jóvenes y a sus familias porque jugó con un dolor que tienen muchos, que es su deuda con el ICETEX, y aún así simplemente con una carta de la nada van a decirles qué pena, pero ya no hay subsidio, pero tampoco les han salido a decir, oiga, qué pena, pero es que tampoco les vamos a cumplir, que les vamos a condonar. Yo no sé si es un mal asesoramiento pues que tenga hoy el gobierno respecto al tema de ICETEX, pero esto es realmente esto es un abuso a los jóvenes y a sus familias. Juliet, ¿usted se atreve a mirar hacia adelante cuál va a ser la consecuencia de esto en el sistema educativo, en las universidades de nuestro país? ¿Qué puede pasar ante esta decisión de ya no subsidiar más la tasa de interés de los créditos del ICETEX? Mira, yo creo que esto va más allá no solo con los subsidios, sino con el daño tan grande que le están haciendo hoy a los jóvenes que acabaron de salir de 11. No sé si recuerdas que de los 62.000 créditos que se tenían previstos para el 2025, solamente se van a ofertar 10.000. Eso quiere decir que este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno que dejó 50.000 jóvenes por fuera del sistema educativo, porque son 50.000 jóvenes que se presentan a la pública y no pueden pasar. Incluso son muchísimos más, miles de más jóvenes que no pueden pasar a la pública porque no tienen las herramientas y competencias necesarias para poder pasar los exámenes de admisión. Esto, sumado a lo que están haciendo ahorita con el retiro del subsidio, simplemente es un castigo a la población más vulnerable. Y adelantándome, simplemente creo que no vamos a tener mucha movilización social de la población vulnerable que pueda salir adelante y que pueda sacar adelante a sus familias. Lo más preocupante acá es que el gobierno los incumplió una promesa y es la gente, cada persona que firmó un crédito para acceder a un crédito creyó en el Estado y hoy el Estado le está dando la espalda. Y ese es el problema. En las universidades, además, Juliet, dicen los rectores, los directivos, que tampoco está llegando la plata a tiempo para garantizar los cupos de muchos de los muchachos que entraron a estudiar con programas que ya no están. Generación E, por ejemplo, solo por mencionar algunos de gobiernos anteriores. ¿Esto va a aumentar la deserción en Colombia? Por supuesto, porque si hoy un papá de estrato 1 ve que le van a quitar el subsidio y que más adelante la cuota que tiene que pagar se puede duplicar
pues claramente van a preferir sacar sus hijos del sistema educativo, aparte de los que, te menciono nuevamente, ni siquiera van a lograr acceder por las decisiones Claro, improvisadas. que esa es la otra cara y en eso, Además, hay otro recurso, sí, Camila, señora. perdóname que te interrumpa, hay otro recurso, hay otro tema que no solamente es girarle la plata de matrículas a las universidades, sino también los subsidios de sostenimiento que se han venido demorando mucho Ujú. en girarlo, y pues son chicos que no tienen con qué sostenerse mientras están en el periodo de clases, y ellos cuentan con ese recurso para poder adelantar sus estudios. Entonces esto va a aumentar también la deserción Sí, en el Juliet, sistema educativo. visto por regiones, ¿este es un problema nacional o hay unas zonas del país más afectadas por la decisión de las últimas horas del ICETEX con el porcentaje de intereses en los créditos? Esto es un problema nacional. Lo que sucede es que en región se va a sentir más, digamos, el golpe, porque no es lo mismo el estrato uno en Bogotá al estrato uno en región, por Ujú. diferentes circunstancias. Entonces, esto indiscutiblemente en región se siente muchísimo más. El golpe es más grave. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Usted representa a muchas de esas asociaciones, conoce muy bien el movimiento estudiantil en nuestro país. Conocida la carta, ya les llegó, es una decisión tomada y notificada por el ICETEX. Muchos se verán en el problema de cancelar si es que se logra recoger la plata para pagar estas cuotas. ¿Qué van a hacer? Camila, lamentablemente hoy el movimiento estudiantil está muy dividido y muy fragmentado por intereses políticos o ideológicos. Entonces, desconozco de cierta manera qué puede hacer el grueso del movimiento estudiantil, por lo que te acabo de decir. Sin embargo, desde FENARES, pues nosotros seguiremos elevando la voz, seguiremos apoyando los procesos de los diferentes usuarios que nos contactan para ver cómo podemos apoyarles de alguna manera. Pero indiscutiblemente esto es un proceso en el que el movimiento estudiantil no está unido, porque gran parte del movimiento estudiantil quisiera que el ICETEX se acabara. Ujú. Que es más o menos el pedido del presidente de la República. Sí, y del ministro de Educación, por supuesto. Claro, es que el ministro comparte esa mirada. Déjeme hacerle, Juliet, por favor, una pregunta final. Dice la carta del ICETEX que entonces los créditos van a quedar ahora pagando una tasa de interés más o menos de entre el 12 y el 17%, y que de todas maneras esto sigue muy lejos de las tasas de interés de un banco, cualquiera que sea al que se acerque un muchacho buscando un crédito para estudiar. ¿Eso es cierto? Así no esté el subsidio a la tasa de interés, ¿sigue siendo mejor estudiar con un crédito del ICETEX que del banco comercial? Pues lo que sucede es que el banco comercial hoy no tiene unas líneas largo plazo como las que tiene el ICETEX. Entonces, indiscutiblemente, pues no hay cómo llevarlo a un punto de comparativo igual, porque hoy, ¿qué banco te presta de que estudies y cuando salgas empieces a pagarlo? Si el mismo ministro el año pasado hizo un anuncio y acabó los créditos de largo plazo, pues prácticamente termina siendo como dejando simplemente la opción de que sea la banca tradicional la que pueda suplirlo, que además nunca se va a lograr de la misma manera. Esto no es tan del todo cierto como lo están planteando ellos. Dijo el presidente en una de sus últimas intervenciones sobre el ICETEX, Juliet, que el ICETEX debía convertirse en un banco para la educación. Lo dijo cuando anunciaron el gran recorte que fue la tormenta anterior en el ICETEX. ¿Esta decisión de las últimas horas lo convierte en eso? ¿Estamos cada vez más cerca de ver al ICETEX no como esa entidad o ese instituto que facilita la educación, sino como un banco tradicional? ¿Vamos camino a eso? Pues con lo que nos están planteando prácticamente sí, Camila. Y lo más triste es que en los últimos años el ICETEX había logrado un punto de equilibrio entre humanizar la entidad y entender que lo que tenía en juego eran los proyectos de vida de jóvenes y sus familias. Y básicamente con estas decisiones que han venido tomando entre en el segundo semestre del 2024 y ahorita, lo que da cuenta es que quieren simplemente que sea un banco, una banca tradicional, y que desconozca el usuario como centro de la entidad. Lamentablemente vamos para allá.
Y lamentablemente el problema a esta hora es para las familias. Usted tiene razón, esos usuarios y sus familias que tienen los créditos con el ICETEX. Escuchan ustedes a Juliet Rincón, la presidenta de FENARES, la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles. Pues Juliet, gracias. De nuevo, lamentando que sean estas circunstancias y quedamos atentos a qué hace el movimiento estudiantil y qué pasa con los jóvenes, con tantos muchachos que hoy le deben al ICETEX. Ha sido muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Camila, por elevar este tema a la opinión pública. Y será una discusión que apenas está comenzando. Es cierto, afecta a todo el país, afecta a todas las regiones y afecta a todos los que tienen un crédito con el ICETEX. Eso sí, cada vez menos créditos nuevos, por la explicación que ustedes también acaban de escuchar. Es que de 62.000 créditos prometidos para el año que está comenzando, solo al final fueron 10.000. Eso hace que se recorte mucho más la cantidad de personas que puedan acceder a la educación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los muchachos? ¿Cómo van a pagar? ¿Y qué va a hacer el ICETEX? Es la gran pregunta, el gran dolor de cabeza con esta una desafortunada noticia para los muchachos esta semana que está terminando en Colombia.